Aquellas 5 palabras, está bien, mamá, podemos irnos, salieron de la boca de un niño con una tristeza tan profunda que hizo que Diego, el CEO más poderoso de la ciudad, levantara la mirada, y sintiera que algo dentro de su pecho se rompía por primera vez en años. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. El saludo especial de hoy es para Juana Taveras desde Lawrence, Massachusetts. Gracias por ser parte de nuestra historia de éxito. Raising hands. Ahora sí, que comience la historia. Rose ***. La lluvia caía suave sobre la ciudad, dibujando líneas brillantes sobre los ventanales del restaurante más elegante del centro. Dentro, el ambiente olía a café recién molido, pan caliente y perfumes caros. Diego Álvarez estaba sentado solo en una mesa cerca de la ventana. El hombre que dirigía uno de los imperios empresariales más grandes del país miraba su reloj por tercera vez en menos de un minuto. Tarde otra vez, murmuró con frialdad. Su asistente había insistido en que aceptara aquella reunión informal con inversionistas. Pero Diego odiaba perder tiempo en conversaciones vacías. Alto, elegante, con un traje oscuro perfectamente ajustado, Diego era el tipo de hombre que imponía silencio cuando entraba a una habitación. Pero esa noche, su mirada estaba más cansada que de costumbre. Había construido su fortuna desde cero. Pero en el proceso, había perdido casi todo lo demás. Confianza, amigos, y sobre todo, amor. Diego tomó un sorbo de su café negro mientras observaba distraídamente a la gente entrar y salir del restaurante. Parejas riendo, familias compartiendo comida, personas hablando con naturalidad. Todo aquello le parecía un mundo distante, un mundo que él ya no sabía habitar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elena caminaba rápido bajo la lluvia sosteniendo la mano de su pequeño hijo. «Mamá, ¿vamos a llegar tarde?», preguntó el niño. «No, mi amor, todavía estamos a tiempo», respondió ella, aunque en realidad no estaba segura. Elena llevaba un vestido sencillo color azul y un abrigo un poco gastado. Su cabello oscuro estaba ligeramente mojado por la lluvia. Su hijo, Mateo, tenía apenas 5 años. Y era todo su mundo. «¿Ese lugar es bonito?», preguntó el niño mirando las luces del restaurante a lo lejos. Elena sonrió suavemente. «Sí, pero lo más importante es que tienen el mejor chocolate caliente de la ciudad». Los ojos del pequeño brillaron. «¿De verdad? ¿De verdad?». La verdad era que Elena había ahorrado durante semanas para poder darle ese pequeño gusto a su hijo. Mateo había tenido un día difícil en la escuela. Algunos niños se habían burlado de él porque su mochila estaba vieja. Cuando Elena lo escuchó contarle aquello con una voz que intentaba ser valiente, sintió que el corazón se le rompía. Así que decidió hacer algo especial. Algo pequeño, pero importante. «Hoy es nuestra noche especial», le dijo mientras abrían la puerta del restaurante. El calor del interior los envolvió de inmediato. Mateo miró todo con asombro. Las luces. Las mesas elegantes. Las copas brillando. ¡Guau! Elena sintió una pequeña incomodidad al notar algunas miradas. No estaba acostumbrada a lugares así. Pero respiró hondo. «Es solo una bebida», se recordó. Una camarera se acercó. «Buenas noches». Elena sonrió con timidez. «Buenas noches. ¿Podríamos sentarnos?». La mujer miró rápidamente su ropa mojada, luego al niño. «¿Tienen reservación?». Elena negó suavemente. «No, pero solo queremos chocolate caliente». La camarera dudó un momento. «Permítanme preguntar». Mateo apretó un poco la mano de su madre. «Mamá,
¿Nos vamos a ir? No, cariño, solo están revisando. Pero desde su mesa, Diego había notado todo. No escuchaba las palabras exactas, pero sí veía las expresiones, la incomodidad, las miradas, el pequeño tratando de no parecer fuera de lugar, y la madre, intentando mantenerse digna. Algo en esa escena le resultó extrañamente familiar. Un recuerdo lejano de su propia infancia, cuando su madre también intentaba aparentar que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba. La camarera volvió. Lo siento, estamos completamente llenos. Elena miró alrededor. Había varias mesas vacías, pero entendió el mensaje. Oh, está bien. Mateo bajó la mirada. Pero mamá, yo quería ver cómo era. Elena se agachó frente a él y acarició su cabello. Otro día vendremos, ¿sí? El niño asintió lentamente, intentando ser fuerte, intentando no llorar. Entonces dijo en voz baja, está bien, mamá, podemos irnos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Y fue en ese momento, cuando Diego se levantó de su mesa, sin saber exactamente por qué, pero sintiendo que, si dejaba que ese niño cruzara esa puerta, algo importante se perdería para siempre. Diego caminó hacia ellos. La camarera se tensó al verlo acercarse. Elena también levantó la mirada, confundida. Diego habló con una voz tranquila pero firme. Disculpe. Todos lo miraron. Luego señaló su propia mesa junto a la ventana. Mi mesa es demasiado grande para una sola persona. Hizo una pequeña pausa. ¿Les gustaría compartirla conmigo? Elena se quedó paralizada. Mateo lo miró con curiosidad. Y por alguna razón que ninguno de los tres podía explicar todavía. Aquel momento cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar esta historia, cuéntanos algo en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Diego? ¿Te habrías quedado en silencio? ¿O también habrías intervenido? Porque lo que Diego estaba a punto de descubrir era que aquel pequeño gesto iba a cambiar su destino. Elena se quedó inmóvil durante unos segundos. No estaba segura de haber escuchado bien. El hombre frente a ella no parecía alguien que invitara a desconocidos a su mesa. Su traje era demasiado elegante, su postura demasiado segura, su presencia demasiado poderosa. Mateo miró primero a su madre, luego al hombre. ¿De verdad? Preguntó el niño con una inocencia que hizo que varios clientes cercanos giraran la cabeza. Diego se agachó ligeramente para quedar a la altura del pequeño. Por primera vez en mucho tiempo, su voz no sonó fría. Claro que sí. Mateo abrió los ojos con emoción. ¿Y también puedo pedir chocolate caliente? Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Diego. A special mint chocolate caliente. Elena sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Señor, no queremos causarle molestias. Diego negó con suavidad. No es ninguna molestia. Luego miró a la camarera, que ahora parecía nerviosa. Creo que dije que mi mesa es demasiado grande para mí solo. La mujer entendió inmediatamente. Por supuesto, señor Álvarez. Elena levantó la mirada al escuchar ese nombre. Álvarez. Le sonaba familiar. Demasiado familiar. Pero en ese momento estaba más concentrada en Mateo, que ya caminaba emocionado hacia la mesa. Gracias, señor, dijo Elena finalmente, siguiendo a su hijo. Cuando se sentaron, Mateo no podía dejar de mirar todo alrededor. Mamá, mira las luces. Sí, cariño. Diego observó la escena en silencio. La forma en que Elena acomodaba cuidadosamente el abrigo de su hijo. La manera en que el niño sonreía como si aquel lugar fuera un palacio. Era algo simple, pero extrañamente, cálido. Una camarera llegó rápidamente con el menú. ¿Qué desean ordenar? Mateo levantó la mano con entusiasmo. Chocolate caliente. Elena soltó una pequeña risa. Para él, chocolate caliente. Por favor. La camarera miró a Diego. ¿Y para usted, señor? Lo mismo. Elena lo miró sorprendida. ¿Chocolate caliente? Diego levantó ligeramente un hombro. Supongo que hoy es una buena noche para cambiar el café. Mateo sonrió ampliamente. Entonces los dos vamos a tomar lo mismo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue extraño. Como si tres personas que no se conocían estuvieran compartiendo algo más profundo que una simple bebida.
Diego miró a Elena. Soy Diego. Ella dudó un segundo. Pero respondió. Elena. Mucho gusto. Elena. Mateo levantó la mano otra vez. Y yo soy Mateo. Diego estrechó la pequeña mano del niño con cuidado. Mucho gusto, Mateo. El niño lo observó con curiosidad. ¿Usted trabaja aquí? Diego soltó una risa suave. No exactamente. Elena intervino rápidamente. Mateo, no molests. No molesta, respondió Diego. Luego miró al niño. Tengo una empresa. ¿Una tienda? Algo así, pero un poco más grande. Mateo parecía impresionado. Mi mamá también trabaja mucho. Elena bajó la mirada. Mateo. Pero el niño continuó. Ella dice que algún día tendremos una casa grande, con un jardín. Diego notó algo en la forma en que Elena apretó sus manos sobre la mesa. No era vergüenza. Era dolor contenido. La camarera volvió con 3 tazas humeantes de chocolate caliente. El aroma dulce llenó el aire. Mateo acercó la nariz a la taza. Huele increíble. Diego observó cómo el niño soplaba cuidadosamente antes de beber. Luego tomó su propia taza. Por un instante, el vapor caliente le recordó algo muy lejano. Una memoria. Una cocina pequeña. Su madre riendo. Y 2 tazas de chocolate caliente en una noche de lluvia. Algo dentro de su pecho se tensó. Gracias, dijo Elena en voz baja. Diego levantó la mirada. ¿Por qué? Por lo que hizo. Hubo una pausa. No mucha gente se detiene por desconocidos. Diego pensó en eso un momento. Luego respondió con honestidad. No lo hice por cualquiera. Elena lo miró confundida. Entonces, ¿por qué? Diego miró a Mateo, que estaba completamente concentrado en su chocolate. Porque escuché lo que dijo. Elena bajó la mirada lentamente. Sabía exactamente a qué se refería. Está bien, mamá, podemos irnos. Esas palabras habían salido del niño con una madurez que ningún niño debería tener. Diego habló con suavidad. Ningún niño debería tener que decir eso. Elena sintió un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero de repente sentía ganas de llorar frente a un hombre que apenas conocía. Mateo ha aprendido a ser fuerte, dijo ella finalmente. Diego la observó con atención. ¿Y usted? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Yo? Sí. Diego sostuvo su mirada. ¿Quién le enseña a usted a ser fuerte? Elena no respondió. Porque la verdad era simple. Nadie. El silencio fue interrumpido por Mateo. Mamá. ¿Sí? El niño miró a Diego. ¿Usted tiene hijos? La pregunta cayó como una piedra en el agua. Diego se quedó quieto. No. Mateo inclinó la cabeza. Debería tener uno. Elena se sonrojó inmediatamente. Mateo. Pero el niño continuó. Porque usted es amable. Diego no supo qué decir. Habían pasado años desde la última vez que alguien lo describió así. Amable. Y fue en ese momento, cuando el teléfono de Diego vibró sobre la mesa. El nombre en la pantalla apareció claro. Consejo directivo. La realidad de su mundo volvió de golpe. Reuniones. Decisiones. Poder. Diego miró la pantalla, luego levantó la vista hacia Elena y Mateo. Por alguna razón inexplicable, por primera vez en mucho tiempo, no tenía ganas de contestar. En este punto de la historia queremos saber algo. ¿Crees que un pequeño gesto puede cambiar completamente el destino de 2 personas? Escríbelo en los comentarios. Porque lo que Diego estaba a punto de descubrir sobre Elena iba a cambiarlo todo. El teléfono de Diego seguía vibrando sobre la mesa. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El nombre consejo directivo brillaba en la pantalla como un recordatorio insistente del mundo al que pertenecía. Un mundo donde las emociones no tenían lugar. Donde cada minuto tenía un precio. Donde la debilidad se pagaba caro. Diego apagó la pantalla sin responder. Elena lo notó. Puede contestar, dijo con suavidad. No queremos interrumpir su trabajo. Diego negó ligeramente con la cabeza. No es importante. Pero ambos sabían que no era cierto. Mateo seguía bebiendo su chocolate caliente con una sonrisa que iluminaba su rostro. Este es el mejor chocolate del mundo, declaró con absoluta convicción. Diego sonrió apenas. Me alegra que lo apruebes.
Elena observaba la escena con una mezcla de gratitud y cautela. Había algo en Diego que no encajaba. Un hombre como él no se sentaba a compartir mesa con desconocidos, mucho menos con una madre soltera y su hijo. Su instinto le decía que debía mantener cierta distancia. De verdad, señor. Diego, corrigió ella. Ya hiciste demasiado por nosotros. Diego levantó una ceja. ¿Demasiado? Sí. Mateo ya está feliz. No queremos ocupar más de su tiempo. Mateo levantó la cabeza inmediatamente. ¿Nos vamos? Elena acarició su cabello. Pronto, Carino. Diego apoyó los codos en la mesa. No tengo prisa. Elena lo miró con incredulidad. Un hombre como usted siempre tiene prisa. ¿Un hombre como yo? Sí. Ella dudó un segundo antes de continuar. Un hombre importante. Diego soltó una risa baja. No sabe nada sobre mí. Elena sostuvo su mirada con serenidad. No necesito saber mucho. Hizo un pequeño gesto hacia su traje. Ese traje cuesta más que mi alquiler mensual. Diego guardó silencio. Mateo observaba la conversación como si fuera un partido de tenis. Mamá dice que no debemos juzgar a las personas, dijo de pronto. Elena suspiró. Mateo. Pero Diego habló primero. Tu mamá tiene razón. Luego miró a Elena. Pero tampoco debería asumir cosas sobre alguien que acaba de conocer. Elena tomó un pequeño sorbo de su bebida. Entonces dígame. ¿Quién es usted realmente? Diego la observó durante unos segundos. Podía mentir. Podía decir algo simple. Pero en lugar de eso respondió con franqueza. Dirijo una empresa. Elena frunció el ceño ligeramente. ¿Qué tipo de empresa? Tecnología. Mateo abrió los ojos. ¿Cómo los videojuegos? Diego rió suavemente. Algo parecido. Elena asintió lentamente. Ahora entendía por qué aquel nombre le había sonado familiar. Diego Álvarez. El CEO del que hablaban constantemente en las noticias financieras. Un hombre famoso por su inteligencia. Y también por su frialdad. La misma persona que había comprado varias empresas pequeñas de la ciudad. Empresas que luego cerraban o cambiaban por completo. Por alguna razón, ese dato hizo que Elena se pusiera un poco más rígida. Diego lo notó. ¿Pasa algo? Elena negó con rapidez. No. Pero su tono había cambiado. Más distante. Más cuidadoso. Diego se inclinó ligeramente hacia atrás en la silla. Había visto esa reacción antes. Personas que de repente se sentían incómodas cuando descubrían quién era. Algunos se volvían demasiado amables. Otros, demasiado fríos. Puede decirlo, dijo Diego con calma. Elena levantó la mirada. ¿Decir qué? Lo que está pensando. Hubo un momento de silencio. Finalmente, Elena habló. Solo estaba pensando que probablemente tiene cosas más importantes que hacer que estar aquí con nosotros. Diego respondió sin titubear. Tal vez. Mateo intervino. Pero está aquí. Los dos adultos lo miraron. El niño se encogió de hombros. Eso significa que quiere estar. Diego no pudo evitar sonreír. Pero Elena seguía incómoda. Mateo, termina tu chocolate. Sí, mamá. El niño obedeció, pero observaba a los dos adultos con curiosidad. Había algo que no entendía. ¿Por qué su madre parecía querer irse, cuando el hombre había sido tan amable? Diego habló de nuevo. Elena. Ella levantó la mirada. Sí. ¿Por qué parece que quiere escapar? La pregunta fue directa. Elena se quedó quieta. No estoy escapando. Entonces, ¿por qué sigue mirando la puerta? Ella abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. La verdad era complicada. La vida le había enseñado a no depender de nadie. Especialmente de hombres poderosos. Especialmente de hombres ricos. Porque las diferencias entre sus mundos eran demasiado grandes. Y esas diferencias siempre terminaban rompiendo algo. Mateo terminó su bebida y levantó la taza con orgullo. La terminé. Diego aplaudió suavemente. Muy bien. El niño sonrió ampliamente. Luego miró a su madre. ¿Podemos quedarnos un poquito más? Elena dudó. Pero antes de que pudiera responder, un hombre alto con traje oscuro entró rápidamente al restaurante. Sus ojos buscaron por el lugar hasta encontrar a Diego. Caminó directo hacia la mesa. Señor Álvarez. Diego levantó la mirada.
Carlos. El hombre parecía preocupado. El consejo está esperando. La reunión empezó hace 20 minutos. El silencio cayó sobre la mesa. Elena inmediatamente comenzó a levantarse. No queríamos causar problemas. Mateo también empezó a bajarse de la silla. Pero Diego habló con firmeza. Siéntense. Ambos lo miraron sorprendidos. Carlos también parecía desconcertado. Señor, es importante. Diego lo sabía. Pero por alguna razón, la idea de levantarse y volver a ese mundo le resultaba repentinamente insoportable. Miró a Elena, luego a Mateo, y dijo algo que sorprendió incluso a sí mismo. Diego's que esperen. Carlos parpadeó. ¿Perdón? Diego repitió, con absoluta calma. ¿Qué esperen? Porque en ese momento, Diego estaba empezando a darse cuenta de algo inquietante. Aquella pequeña mesa, con una madre soltera y un niño que acababa de conocer, se sentía más real que toda la vida que había construido afuera. Y eso era algo que no sabía si debía aceptar. O resistir. Carlos permanecía de pie junto a la mesa, visiblemente incómodo. Señor Álvarez, insistió en voz baja. El consejo completo está esperando. Diego ni siquiera miró hacia él. Su atención seguía puesta en Mateo, que estaba intentando dibujar con el dedo sobre la mesa empañada por el vapor del chocolate caliente. Carlos, dijo finalmente Diego con calma, diles que llegaré cuando termine aquí. Carlos parecía no saber cómo reaccionar. En todos los años que había trabajado con Diego, jamás lo había visto posponer una reunión importante por algo personal, y mucho menos por dos desconocidos. Sí, señor, respondió finalmente, aunque su expresión mostraba una mezcla de sorpresa y preocupación. Carlos se marchó. Elena lo observó alejarse y luego volvió a mirar a Diego. No debería hacer eso. Diego levantó una ceja. ¿Hacer qué? Retrasar una reunión importante por nosotros. Mateo intervino rápidamente. No somos un problema. Elena sonrió con ternura. Claro que no, cariño. Pero luego volvió a mirar a Diego con seriedad. Su asistente parecía muy preocupado. Diego tomó un sorbo de su bebida. Carlos siempre parece preocupado. Mateo inclinó la cabeza. ¿Trabaja mucho? Diego soltó una pequeña risa. Demasiado. El niño pensó unos segundos. Mi mamá también trabaja mucho. Elena suspiró suavemente. Mateo. Pero Diego preguntó con curiosidad. ¿En qué trabajas, Elena? Ella dudó un momento antes de responder. En una pequeña cafetería. Diego levantó la mirada con interés. ¿De verdad? Sí. ¿Te gusta? Elena pensó en la pregunta. No era algo que muchas personas le preguntaran. Me gusta cuando veo a alguien sonreír después de probar algo que preparé. Diego asintió lentamente. Eso suena importante. Elena sonrió apenas. No es tan importante como dirigir una empresa. Diego negó con la cabeza. Tal vez más. Mateo golpeó suavemente la mesa con emoción. Mi mamá hace el mejor pastel del mundo. Elena se sonrojó un poco. Mateo exagera. No exagero, insistió el niño. Todos en la cafetería lo dicen. Diego apoyó el mentón en su mano mientras observaba la escena. Había algo profundamente genuino en esa pequeña familia. Algo que no se podía comprar. Algo que no se podía negociar. Y eso lo hacía sentir incómodo. Porque le recordaba todo lo que su vida no tenía. ¿Y el papá de Mateo? Preguntó Diego sin pensar demasiado. Elena se quedó completamente quieta. Mateo dejó de mover su cucharita. El silencio cayó sobre la mesa. Diego inmediatamente supo que había tocado un tema delicado. Lo siento, dijo con sinceridad. No debí preguntar. Elena respiró hondo. No pasa nada. Pero su voz había cambiado. Más baja. Más distante. Mateo miró su taza vacía. Mi papá vive en otra ciudad, dijo finalmente. Elena acarició suavemente el cabello de su hijo. Mateo. Pero el niño continuó con una tranquilidad que parecía demasiado madura para su edad. No lo vemos mucho. Diego sintió un pequeño nudo en el pecho. Entiendo. Elena levantó la mirada hacia él. No. No entiende. La respuesta fue directa, pero no agresiva. Solo honesta. Diego no se ofendió. Porque sabía que era verdad.
Él no entendía lo que significaba criar a un niño solo. No entendía lo que significaba contar cada moneda antes de pagar una cuenta. No entendía lo que significaba preocuparse por si habría suficiente comida al final del mes. Pero quería entender. Por alguna razón, quería. Tiene razón, admitió finalmente. Elena pareció sorprendida por su respuesta. No esperaba que alguien como Diego reconociera algo así con tanta facilidad. Mateo rompió el silencio levantando la mano otra vez. ¿Podemos pedir un pastel? Elena abrió los ojos. Mateo. Solo uno pequeño. Diego intervino. Creo que es una excelente idea. Elena negó inmediatamente. No, de verdad, ya es suficiente. Diego lo miró con calma. No es un problema. Para usted tal vez no. Diego sostuvo su mirada. Elena. Ella guardó silencio. No lo hago por dinero, dijo él con suavidad. Lo hago porque quiero. Mateo miraba a los dos con atención. Entonces, ¿sí podemos? Elena dudó. Pero ver la ilusión en los ojos de su hijo la hizo rendirse. Solo uno, dijo finalmente. Mateo levantó los brazos victorioso. Sí. Diego llamó a la camarera. Un pastel de chocolate, por favor. Cuando la mujer se fue, Mateo preguntó. ¿Usted come pastel? Diego pensó unos segundos. Hace mucho que no. Entonces hoy puede comer con nosotros. Diego asintió lentamente. Mi paris justo. Elena observó la escena con una mezcla extraña de emociones. Aquel hombre poderoso estaba sentado allí, riéndose con su hijo, esperando un pastel como si fuera una celebración. Algo dentro de ella empezaba a relajarse, pero también sentía miedo, porque sabía lo peligrosas que podían ser las ilusiones. Y aún así, cuando el pastel llegó a la mesa y Mateo sopló una vela imaginaria riendo, Diego se encontró sonriendo como no lo hacía en años. Y Elena comenzó a darse cuenta de algo inquietante. Por primera vez en mucho tiempo. No quería irse todavía. Elena observó a Mateo devorar el pequeño pastel de chocolate mientras Diego lo miraba con una mezcla de ternura y curiosidad. Pero bajo la tranquilidad de ese momento, algo en su interior le decía que la historia de cada uno estaba lejos de ser sencilla. Después de un sorbo de chocolate, Diego finalmente rompió el silencio. Elena, si no es indiscreción, ¿cómo llegó a estar sola con Mateo? Ella tragó saliva, sus manos temblaban ligeramente sobre la taza. Nunca hablaba de su pasado con extraños, y mucho menos con alguien tan diferente a ella, alguien cuyo mundo parecía tan lejano y lejísimos de sus preocupaciones cotidianas. No es fácil, dijo finalmente. Mateo nació cuando yo apenas podía mantenerme a flote. Su padre, no estuvo. Diego asintió lentamente, escuchando con atención. Había aprendido que escuchar podía ser más poderoso que hablar. Mi esposo, continuó Elena, no era el tipo de persona que se compromete. Me dejó sola, y tuve que aprender rápido a ser madre y proveer. Cada día ha sido un desafío, pero no cambiaría a Mateo por nada. Diego sintió un nudo en el pecho. Él, acostumbrado a tenerlo todo bajo control, no sabía lo que significaba depender únicamente de sí mismo para mantener a otro ser humano a salvo. Debe haber sido difícil, susurró. Lo fue, confesó Elena. Y aún lo es. Siempre hay alguien que cuestiona mis decisiones, siempre hay alguien que me recuerda lo que me falta. Por un momento, Diego vio más allá de la mujer elegante frente a él. Vio a una madre que había luchado sola contra la vida, que había aprendido a esconder su miedo y su vulnerabilidad para que su hijo pudiera tener seguridad. No lo parece, dijo finalmente Diego. Usted parece increíblemente fuerte. Elena bajó la mirada, sorprendida. Nadie la había llamado fuerte desde hacía mucho tiempo. Fuerte, repitió en un susurro. No sé si me siento así. Diego sonrió suavemente, con esa calma que parecía rozar la confianza de quien ha sufrido demasiado. La fuerza no siempre se ve en los músculos o en las palabras, dijo. A veces está en seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Elena levantó la mirada y lo vio a los ojos por primera vez de manera directa. Sintió algo extraño, una mezcla de admiración, respeto, y una chispa que no esperaba. Gracias, dijo con suavidad. El silencio que siguió estuvo cargado de significado. No era necesario hablar más. Ambos entendían algo sin palabras.
Mateo interrumpió. Mamá. ¿Y usted, señor Diego? ¿También tiene historias tristes? Diego miró al niño y luego a Elena. Por primera vez, sintió que podía mostrar un fragmento de su pasado. Sí, dijo finalmente. No todo en mi vida ha sido fácil. Perdí a mi madre muy joven y aprendí a ser fuerte demasiado rápido. Aprendí a confiar en pocos y a depender de nadie. Elena se sorprendió al escucharlo. Detrás de ese CEO exitoso, impecable y poderoso, había un hombre que había sufrido pérdidas profundas, que conocía la soledad. Debe ser difícil, dijo ella suavemente. Lo es, admitió Diego. Pero supongo que todos tenemos nuestras batallas. Hubo un silencio cargado de tensión, vulnerabilidad y curiosidad. Dos personas que habían llevado vidas tan distintas, tan solitarias y llenas de desafíos, empezaban a ver en el otro algo más que un simple desconocido. Mateo, dijo Elena, ¿quieres ayudarme a servir el pastel? El niño asintió, y Diego los observó mientras se movían juntos. Por un instante, todo el mundo afuera desapareció. El restaurante, las miradas curiosas, los compromisos, las llamadas de trabajo, todo parecía irrelevante. Y en ese momento, Diego comprendió algo que no había previsto, que estar cerca de Elena y Mateo no era solo un accidente. Era una fuerza que empezaba a romper los muros que él había construido durante años. Pero a pesar de esta conexión naciente, ambos sabían que sus vidas eran complejas, que sus mundos podían chocar en cualquier instante. La vulnerabilidad estaba ahí, lista para ser probada, y la historia apenas comenzaba a profundizar. Si tú estuvieras en el lugar de Elena o Diego, ¿abrirías tu corazón a alguien tan diferente a ti? Déjanos tu opinión en los comentarios antes de continuar, porque lo que sigue pondrá a prueba su conexión de una manera que ninguno espera. Después de servir el pastel, Elena y Mateo se sentaron nuevamente, y Diego permaneció observándolos mientras los primeros rayos de la tarde comenzaban a filtrarse por las grandes ventanas del restaurante. El aroma del chocolate y el calor del lugar creaban un ambiente extraño, casi íntimo, como si el mundo exterior no existiera. Mateo, ¿quieres enseñarle a Diego a jugar Adivina el sabor? Preguntó Elena con una sonrisa tímida. Sí, exclamó Mateo con entusiasmo. Tomó un trozo de pastel y se lo puso frente a Diego, tapándole los ojos suavemente con su pequeña mano. Ahora, señor Diego, adivine qué sabor es. Diego rió suavemente, algo que no hacía frente a colegas o socios en años. Está bien, pero si pierdo, ¿qué pasa? Preguntó. Pierda, dijo Mateo con seriedad de jurado. Tienes que cantar. ¿Cantar? Diego levantó una ceja, divertido. Esto se pone más interesante. Mateo rió, y Elena no pudo evitar reír con él. Aquella risa se sentía pura, sin máscaras, sin pretensiones, y por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que podía permitirse ser parte de algo sencillo y humano. Diego probó el pastel, concentrándose como un niño en un examen. ¿Esto tiene chocolate y vainilla? Correcto, gritó Mateo. Tienes que cantar. Diego suspiró, pero levantó la voz y comenzó a cantar una canción infantil que no recordaba haber cantado desde que era niño. Su voz no era perfecta, pero sí sincera. Mateo aplaudió y Elena lo miró con los ojos brillantes. No pensé que los CEOs supieran cantar canciones para niños, bromeó Elena, sonriendo. Ni yo, respondió Diego, y por primera vez permitió que su risa fuera más relajada que calculada. Durante los minutos siguientes, compartieron risas, bromas y pequeños juegos. Cada gesto, cada mirada, cada comentario, parecía acercarlos un poco más. La barrera invisible que ambos habían sentido al inicio comenzaba a desvanecerse. Luego, Diego miró a Elena de manera más seria. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Dijo con suavidad. ¿Cómo logras mantener tu fuerza todos los días? Elena suspiró y bajó la mirada. Sus manos jugaban nerviosamente con la servilleta. No siempre puedo, admitió. Hay días que todo pesa demasiado, y siento que voy a caer. Pero cuando miro a Mateo, cuando veo su sonrisa, su confianza, encuentro fuerzas para seguir. Diego la observó en silencio, dejando que sus palabras calaran profundo. Cada gesto suyo hablaba de resiliencia,
de amor incondicional, de sacrificio silencioso. Él, que había vivido años construyendo imperios y manejando cifras, se encontraba fascinado y a la vez conmovido por la sencillez y la profundidad de aquella vida. Debe ser agotador, susurró. Pero también admirable. Gracias, respondió Elena. Nadie me lo dice mucho. Hubo un breve silencio mientras Mateo tomaba un último trozo de pastel y lo comía con atención. Diego lo miró, luego a Elena, y algo dentro de él se quebró suavemente, una emoción que no esperaba sentir, admiración mezclada con una ternura inesperada. ¿Te gustaría dar un paseo después?, preguntó Diego de manera casi casual. Hay un pequeño parque cerca de aquí, y creo que Mateo podría disfrutarlo. Elena lo miró sorprendida. No query a Molstar. No molestan, interrumpió Diego. Quiero mostrarles algo. La decisión de aceptar fue rápida para Elena. Por alguna razón que no entendía del todo, sintió que podía confiar en él, aunque solo fuera por unas horas. Caminando bajo la ligera llovizna que empezaba a caer de nuevo, Elena notó que Diego no era el hombre frío que imaginaba. Observaba con cuidado, atento a cada paso de Mateo, asegurándose de que el niño no tropezara. Su preocupación era genuina, sin ego, sin arrogancia, algo que rara vez había visto en alguien con tanto poder. ¿Usted siempre es tan cuidadoso?, preguntó Elena mientras caminaban. No, respondió Diego. Pero algunas cosas merecen atención. Elena no respondió, pero sonrió. Mateo saltaba sobre los charcos, riendo, y por un instante, Diego se unió, dejando que la seriedad del mundo corporativo desapareciera, reemplazada por una alegría simple y auténtica. En el parque, sentados en un banco, los tres observaron cómo la luz de la tarde se filtraba entre los árboles mojados. La brisa fresca traía consigo el aroma de tierra húmeda y hojas verdes. Diego se inclinó hacia Elena. Elena, creo que nunca había sentido algo así antes. Su voz era baja, cargada de sinceridad. ¿Así como?, preguntó ella, sin atreverse a mirarlo directamente. Como si algo dentro de mí pudiera confiar de nuevo, confesó. Como si mi corazón pudiera abrirse sin miedo. Elena tragó saliva. Sabía que él estaba siendo honesto. Ella misma sentía algo que no podía ignorar. Una mezcla de alivio, curiosidad y un temor suave, casi dulce, a dejar entrar a alguien a su vida de nuevo. No es fácil, dijo ella. No confío fácilmente. Lo sé, dijo Diego. Pero a veces, las personas equivocadas nos enseñan a cerrar puertas, y las personas correctas, a abrirlas. Mateo bostezó mientras se acurrucaba en el regazo de su madre. Elena lo abrazó suavemente, y luego miró a Diego. Su mirada era más suave, más cercana que antes. En ese momento, Diego entendió algo crucial, que no necesitaba forzar nada, que no debía conquistarla con regalos o palabras grandiosas. Solo con presencia, cuidado y paciencia, podía empezar a sanar viejas heridas, suyas y quizá también de Elena. Por primera vez en mucho tiempo, los tres se sintieron seguros juntos. Y aunque sabían que la vida seguiría trayendo desafíos, ese instante de calma y cercanía los hizo creer que algo hermoso podía comenzar. Si fueras Elena o Diego, ¿permitirías que alguien entrara tan rápido a tu vida después de tanto dolor? Escribe tu opinión en los comentarios antes de que descubramos cómo los próximos desafíos pondrán a prueba este vínculo naciente. La tarde había caído por completo y las luces del parque brillaban como diminutas estrellas entre los árboles húmedos. Diego caminaba a un lado de Elena y Mateo, tratando de mantener una conversación ligera, pero una sensación extraña comenzaba a instalarse en su pecho. Un mensaje en su teléfono lo hizo detenerse abruptamente. ¿Pasa algo?, preguntó Elena, al notar su expresión seria. Diego suspiró, guardando el teléfono en el bolsillo sin mirarlo demasiado. Nada importante, mintió con suavidad. Pero Elena lo miró con desconfianza. Sabía distinguir cuando alguien ocultaba algo. Diego, si hay algo, puede decirlo, dijo con calma. No tienes que cargarlo solo. Diego la miró, pero antes de poder responder, el sonido de su teléfono interrumpió el momento otra vez. Esta vez era una llamada. El nombre en la pantalla era claro: Consejo Directivo. Elena vio cómo su expresión se endureció. Diego, susurró.
Sé que no quieres, pero, tal vez deberías contestar. No ahora, respondió él, con un tono más firme de lo que pretendía. Mateo se aferró a la mano de su madre, notando la tensión que crecía en el aire. Mamá, ¿está enojado? Preguntó con cautela. No, cariño, respondió Elena, aunque su voz estaba cargada de preocupación. Pero no era solo enojo. Era algo más profundo, la sensación de que, aunque habían comenzado a construir algo hermoso, el mundo de Diego estaba intentando colarse de nuevo, poniendo barreras invisibles entre ellos. Diego miró a Elena, sus ojos llenos de conflicto. Elena, necesito decirte algo, comenzó. Hay cosas en mi vida, cosas que podrían complicarnos. Elena asintió lentamente. Su intuición le decía que algo grande estaba por revelarse. Está bien, dime, dijo con suavidad. Trabajo en un entorno donde todo es urgente, explicó Diego. Mi vida no es sencilla. Hay personas que toman decisiones que afectan a muchas más vidas que la mía, y a veces esas decisiones no son fáciles de manejar. Elena asintió, tratando de comprender, pero en su mirada había una sombra de miedo. Sabía que en el mundo de Diego, los compromisos y las presiones podían dejar a la gente fuera de su vida en un instante. Lo entiendo, dijo. Pero, ¿eso significa que nos pondrá en peligro? Diego bajó la mirada, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no podía mentirle, pero tampoco quería asustarla. No quiero que pase eso, dijo finalmente. Pero hay cosas de las que no puedo hablar todavía. Elena tragó saliva, un nudo de ansiedad creciendo en su garganta. Sabía que lo que él escondía no era trivial. Entonces, ¿quieres decir que, tal vez no podamos vernos por un tiempo? Preguntó con cautela. No es lo que quiero, respondió Diego con voz baja. Pero necesito tiempo para manejarlo. Elena sintió que todo se desmoronaba. Lo que había empezado como un encuentro fortuito lleno de sonrisas y juegos ahora se sentía frágil, al borde de romperse. Mateo, sin entender del todo, miraba a ambos con incertidumbre, mientras su pequeña mano buscaba la de su madre. Mamá, susurró. No te vayas. Elena lo abrazó con fuerza, intentando mantenerse firme, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. No voy a irme, susurró. Solo, necesito entender todo. Diego, por su parte, sentía como la distancia que él mismo había impuesto empezaba a formarse entre ellos. El temor de lastimarla lo había llevado a retroceder, y ahora veía cómo esa decisión podía romper todo lo que habían comenzado a construir. Elena, comenzó, pero las palabras se quedaron atrapadas. En ese instante, un ruido fuerte resonó cerca del parque. Un coche que pasó a toda velocidad levantando charcos y salpicando agua sobre los tres. Mateo gritó asustado y Diego reaccionó de inmediato, envolviendo al niño en sus brazos. Elena se inclinó sobre él, respirando con rapidez, y por un segundo todo lo que habían compartido parecía desvanecerse. Lo siento, Mateo, dijo Elena mientras limpiaba la ropa mojada del niño. No era tu culpa. Pero Diego observó a ambos, y su mente no podía evitar pensar en lo frágil que era todo. Un accidente, una decisión equivocada, y todo podía romperse. Por primera vez en años, sentía miedo de perder algo que realmente le importaba. Después de unos minutos de calma, Mateo volvió a jugar un poco con las hojas mojadas, pero el ambiente había cambiado. La risa se había apagado y la complicidad que los unía se había tensado. Elena y Diego caminaban en silencio, cada uno luchando con sus propios pensamientos y emociones. Diego, dijo Elena finalmente, con un hilo de voz. No sé si esto funcionará. Yo tampoco lo sé, admitió Diego. Pero quiero intentarlo. Elena lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, y aunque quería creerle, la sombra de incertidumbre la envolvía. Sabía que no sería fácil, que los secretos y los mundos distintos de cada uno podrían separarlos en cualquier momento. El silencio que siguió fue pesado. Ninguno hablaba, pero ambos sentían la misma verdad. La chispa que habían encendido estaba en peligro de apagarse. Y mientras caminaban hacia la salida del parque, sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. Sobrevivir a la distancia emocional que el miedo y las circunstancias habían impuesto. ¿Crees que Diego y Elena lograrán superar este punto de quiebre, o todo se derrumbará?
Escribe tu opinión en los comentarios antes de que la historia revele si su vínculo puede sobrevivir a las pruebas que se avecinan. Después del incidente en el parque, Diego y Elena regresaron al apartamento de ella. La noche había caído por completo, y la ciudad brillaba con luces que reflejaban los charcos de lluvia en las calles. El ambiente era silencioso, denso, cargado de palabras no dichas. Mateo, agotado por la emoción del día, se había quedado dormido en su pequeña cama. Elena lo cubrió cuidadosamente, dejando su respiración tranquila y rítmica llenar la habitación. Luego se sentó en el sofá del salón, abrazando sus rodillas, perdida en sus pensamientos. Diego permaneció en la entrada, indeciso. No quería interferir, pero tampoco podía irse. Su mundo siempre había sido de decisiones rápidas y calculadas, pero esta vez todo era diferente. Aquí, no había fórmulas, ni cifras, ni estrategias de negocios que le dijeran qué hacer. Elena, dijo finalmente, con voz baja. Sé que lo que pasó hoy, lo que somos, es complicado. Elena levantó la mirada, cansada pero firme. Complicado no es la palabra, Diego. Su voz temblaba ligeramente. Es aterrador. Porque lo que siento, no puedo ignorarlo, pero tampoco puedo estar segura de que esto funcione. Diego dio un paso hacia ella, deteniéndose a un par de metros. La distancia parecía más grande que la habitación que lo separaba. Lo sé, respondió. Pero hay algo que debo preguntarte. Antes de tomar cualquier decisión. Antes de que nos dejemos vencer por los miedos. Elena lo miró, intrigada y un poco temerosa. ¿Qué? ¿Quieres intentarlo conmigo? Preguntó Diego con sinceridad absoluta. No puedo prometer que todo será fácil, ni que no habrá problemas. Pero sí puedo prometer que estaré aquí, presente, de verdad. Elena tragó saliva. Su corazón latía con fuerza, pero sus pensamientos estaban llenos de dudas. ¿Cómo confiar en alguien cuyo mundo era tan diferente al suyo? ¿Cómo permitir que un hombre rico, poderoso y con un pasado lleno de secretos entrara en la vida que había construido sola con Mateo? Diego, comenzó. Es difícil. Su voz se quebró ligeramente. No estoy segura de que podamos manejarlo. Nada que valga la pena es fácil, replicó Diego. Pero no quiero que lo dejemos pasar por miedo. Elena bajó la mirada, recordando todo lo que había pasado hasta ahora. El primer encuentro en el café, la manera en que Diego había interactuado con Mateo, la risa compartida, los pequeños gestos de cuidado. Todo parecía tan simple y genuino, y a la vez tan frágil. Tengo miedo, confesó finalmente. No quiero que alguien más me haga daño. Ni a mí, ni a Mateo. Diego dio un paso más cerca, cuidando cada movimiento para no abrumarla. Entiendo ese miedo, dijo. Lo he sentido toda mi vida también. He construido muros muy altos, pensando que así nadie podría lastimarme. Pero estar aquí contigo y con Mateo, me hace darme cuenta de que a veces hay que bajar los muros para poder vivir de verdad. Elena levantó la vista, encontrando en sus ojos una sinceridad que nunca había visto en su mundo. Un hombre que normalmente controlaba todo, ahora estaba completamente vulnerable frente a ella. ¿Y si fallamos? Preguntó, con un hilo de voz. ¿Y si nos duele demasiado? Diego se acercó más, hasta quedar apenas a un paso de ella. Tomó suavemente sus manos entre las suyas. Entonces duele, dijo con total honestidad. Pero habremos vivido algo real. Algo que vale la pena. No puedo prometer que será perfecto, pero sí puedo prometer que no te dejaré sola. Elena sintió que su corazón latía a 1000 por hora. Las emociones que había contenido durante años comenzaron a filtrarse. La soledad, el miedo, la esperanza, la posibilidad de un amor inesperado. Todo estaba mezclado en un torbellino que la dejaba temblando, pero de manera extraña, emocionada. Diego, murmuró. No sé si estoy lista. No tienes que estarlo, replicó él suavemente. Solo tienes que decidir si quieres intentar esto, conmigo. Elena cerró los ojos un momento, dejando que la decisión se formara en su corazón. Pensó en Mateo, en la sonrisa de su hijo, en la paz que había sentido hoy por primera vez en años, y en la sensación de que tal vez, solo tal vez, podía confiar en Diego. Abrió los ojos y lo miró fijamente. Sí, dijo finalmente. Quiero intentarlo. Diego sonrió,
una sonrisa suave, llena de alivio y ternura. Se inclinó ligeramente y besó la frente de Elena con delicadeza. Fue un gesto simple, pero cargado de significado, aceptación, conexión y un compromiso silencioso de luchar juntos. Elena sintió un calor recorrer su pecho y una lágrima solitaria cayó por su mejilla. Esta vez no era de miedo, sino de alivio y esperanza. Entonces lo haremos juntos, dijo Diego, susurrando. Paso a paso, día a día. Ella asintió, con una sonrisa que mezclaba vulnerabilidad y determinación. El silencio que siguió fue tranquilo, cargado de posibilidades. La elección había sido hecha. Ambos habían decidido enfrentar el miedo y arriesgarse a un amor inesperado y real. En ese momento, la distancia entre sus mundos se sintió menos abrumadora. Por primera vez, Diego no era solo el CEO poderoso y distante. Elena no era solo la madre luchadora y cautelosa. Eran dos personas dispuestas a abrir su corazón y a construir algo juntos. Y mientras la noche envolvía la ciudad, los tres, Diego, Elena y Mateo, comenzaron a imaginar un futuro donde podían aprender, sanar y amar sin temor. Si estuvieras en su lugar, ¿arriesgarías tu corazón después de tanto dolor y miedo? Escribe tu opinión en los comentarios, porque el acto final mostrará si su amor puede superar todos los desafíos y alcanzar la felicidad que ambos merecen. El amanecer llegó con un cielo teñido de tonos anaranjados y rosas que se reflejaban en las ventanas del apartamento de Elena. La ciudad despertaba lentamente, pero dentro de aquel pequeño hogar, había una calma distinta, un aire de renovación, de promesas silenciosas y de posibilidades que antes parecían inalcanzables. Mateo estaba despierto, acurrucado en la cama con su pijama de rayas. Sus ojos brillaban de emoción, mientras hablaba sin cesar sobre la noche anterior, sobre los juegos, las risas y el pastel que compartieron con Diego. «Mamá, ¿crees que el señor Diego vendrá hoy otra vez?», preguntó con esperanza. Elena sonrió, abrazando a su hijo con ternura. «Creo que sí, cariño. Él prometió estar con nosotros. ¿Recuerdas?». «Sí». Mateo saltó emocionado sobre la cama. «Lo prometió». Diego, por su parte, había llegado temprano, antes incluso de que el sol se asomara por completo. Estaba esperando fuera del edificio, con las manos en los bolsillos, observando cómo Elena y Mateo salían de la puerta. El viento fresco de la mañana agitaba su cabello y su traje, pero él no parecía preocupado por nada más que por ellos. Al ver a Diego, Mateo corrió hacia él, sin miedo ni reservas, y Diego lo levantó en brazos con cuidado, riendo suavemente. Elena lo siguió, sintiendo como su corazón se llenaba de una mezcla de alivio, gratitud y amor creciente. «Buenos días», dijo Diego con voz suave. «¿Cómo están?». «Buenos días», exclamó Mateo. «Estoy listo para más pastel y juegos». Elena sonrió ante la inocencia y la alegría de su hijo, y luego miró a Diego con una intensidad silenciosa. Había algo en el que ahora le resultaba imposible ignorar. No solo era un hombre poderoso y exitoso, sino alguien que había decidido arriesgarse, bajar sus barreras y construir un vínculo real con ellos. «Diego», dijo Elena, acercándose. «Gracias. Por todo. Por quedarte. Por intentar». Diego tomó su mano, con un gesto que combinaba firmeza y ternura. «Elena, gracias a ti también», dijo. «Por permitirme acercarme, por confiar, por mostrarme que puedo ser más que mi trabajo, que puedo ser parte de algo real». Un silencio cargado de emoción se instaló entre ellos. No hacía falta más. Sus miradas lo decían todo: miedo superado, decisiones tomadas, corazones abiertos. Mateo, emocionado, rompió el momento solemne. «Vamos a la cafetería a preparar más pastel». Elena rió suavemente y Diego asintió. «Me parece perfecto», dijo. «Y esta vez, prometo ayudar». Mientras caminaban juntos hacia la cafetería, la ciudad parecía diferente, más amable, más acogedora. Cada paso que daban juntos fortalecía el vínculo que habían comenzado a tejer, recordándoles que el amor no siempre llega como se espera, pero cuando lo hace, puede transformar todo a su alrededor. En la cafetería, la rutina diaria de Elena parecía menos pesada. Diego ayudaba con pequeños detalles, cortando frutas, preparando la masa, riendo con Mateo cuando algo no salía como esperaban. Por un momento,
Todo parecía simple, puro, un oasis en medio del caos de la vida real. Mira, mamá, dijo Mateo mientras agitaba una espátula. Estamos haciendo magia. Sí, Mateo, respondió Elena, sonriendo con orgullo. Magia de verdad. Diego los observaba, sintiendo algo que no había sentido en años, paz. No una paz superficial, comprada o negociada, sino la paz que llega cuando encuentras tu lugar, cuando tus muros caen y descubres que confiar y amar de verdad no es peligroso, sino liberador. Más tarde, sentados frente a una mesa llena de pequeños pasteles recién horneados, Elena miró a Diego y dijo: Nunca pensé que algo así pudiera pasarme, que alguien como tú pudiera entrar en nuestras vidas de esta manera. Diego tomó su mano y la sostuvo con delicadeza. Y yo nunca pensé que encontraría algo real en medio de mi vida de cifras y compromisos. Pero ustedes me enseñaron que vale la pena arriesgarse. Mateo, con la boca manchada de chocolate, los miró y dijo con absoluta certeza: Somos un equipo. Elena y Diego se miraron. Y ambos supieron que Mateo tenía razón. Eran un equipo. Y eso significaba enfrentar los desafíos juntos, apoyarse mutuamente y aprender a equilibrar sus mundos tan distintos. Con el sol brillando alto, la cafetería llena de aromas dulces y risas, Diego, Elena y Mateo compartieron un momento perfecto. Uno donde el amor inesperado había encontrado su lugar, donde los miedos habían sido enfrentados, y donde la familia elegida brillaba más fuerte que cualquier dificultad del pasado. Y mientras Diego abrazaba a Elena suavemente, Mateo entre ellos sonriendo, el mundo exterior parecía haberse detenido por un instante, confirmando algo que ambos sabían en el corazón. El amor verdadero, aunque inesperado, siempre encuentra la manera de llegar, y esta vez, había llegado para quedarse. Si tú también crees en el amor que llega cuando menos lo esperas, deja tu comentario y comparte tu historia. Porque a veces, la felicidad comienza en los lugares más inesperados, y puede cambiar tu vida para siempre. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.